edificar la iglesia. La iglesia es una sabiduría de Dios, una estrategia de Dios para poder alcanzar evangelio todas las naciones. Lo que estamos estudiando nosotros, lo que he hecho de apóstol Pablo, él entra toda la ciudad y todos lugares. Hoy, cuando llega a Roma, igual su intención es edificar la iglesia. Aquí, cuando habla iglesia, no es un templo, edificio, sino congregación de los santos, quien creyó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy, capítulo 28, versículo 11 al 22, lo que vamos a estudiar. Y palabra de hoy se divide en dos partes, del versículo 11 al 16, cómo Pablo y su grupo llega a Roma, 17 al 22, después que Pablo llega a Roma, ¿qué es lo que hizo el primero? Vamos a leer la Biblia. Quiero pedir el misionero Elías nos ayude a leer el texto bíblico hoy y luego vamos a estudiar la Biblia. Dice así la palabra del Señor. Hechos 28:11. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 Tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos cuando estuvieron reunidos. Les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo, he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Amén. Vamos a ver contexto general, los versículos, lo que leímos ahorita, y de luego buscaremos 3 temas, profundizar 3 temas. El versículo 11, primero, el grupo de Pablo. Grupo quiere decir que Lucas, que estaba acompañando a Pablo, igual de Aristarco, y junto con Centurión, total era 276 personas. Después naufragó y llegó a Isla Malta, y ahí pasaron 3 meses. Ese 3 meses era invierno, que no podía navegar. Cuando cambió el tiempo, llegó el tiempo de navegar.
entonces comienza nuevamente el viaje hacia Roma. Como usted sabe, Lucas, su profesión médico y científico, y Lucas, su expresión, sus escritos hacia nosotros, y muy detalladamente, y nos enseña cosas ricas del mensaje de Dios a través de su escrito. Lucas dice que el barco que ellos tomaron para salir de Isla Malta hacia Roma, dicen que el barco Dioses Dioscuros. Este barco también venía de Alejandría, Egipto. El barco que viene a Alejandría, Egipto, hacia Roma, traslada granos. Y ese barco, igual manera, estaba esperando para pasar el invierno, esa isla Malta. Y ese nombre de Dios, dioses Dioscuros, y Reina Valera dicen que Castor y Pollux, el nombre del barco, porque ese dos nombres es considerado como mitología griega, es hijo gemelos de Dios Zeus. Zeus con diosa de Hera, de diosa de Luna, ahí nacieron esos dos hijos gemelos, y esos dos hijos gemelos de Dioscuro utilizan la constelación de una estrella, de posición de estrella, eran muy útil para los navegadores aquel tiempo, y además consideraban que le daba suerte. O sea, un barco tiene un nombre favorito los navegadores y que da mucha suerte. El versículo 12 al 13, partiendo Malta, y vamos a ver mapas. Quiero mostrar mapa, ese viaje de Pablo. Pantalla, ok, ahí está mapa. Vea el península italiana, parte abajo, una isla grande es Sicilia. Y parte abajo de Sicilia hay una isla pequeña, es en Malta. Ahí donde Pablo y el grupo 276 personas salen y llega a Siracusa. Siracusa es capital de Isla Sicilia. Desde luego, versículo 13, llegan un puerto se llama Regio. Regio, hoy en día nombre es Regio, el parte final de península italiana. Luego por el viento de sur, un viento bueno para navegar, y un día llegan Puteoli. Puteoli, Reina Valera dice Puteoli, hoy nombre dice Pusoli, le dice italiano, ubican 240 kilómetros parte sur de Italia. Ese puerto es un puerto favorito para los barcos que vienen a Alejandría, porque ese puerto está ubicado de costa de Nápoles hoy. De allí muchos les gusta descargar el grano. El versículo 14 de ese Puteoli, ese puerto, ese barco de Pablo, que estaba en Pablo, ahí quedaron una semana. Puede ser que estaba descargando o centurión estaba viendo algún oficio, pero durante ese tiempo algunos cristianos que estaban en ese lugar invitaron a Pablo y tuvieron una comunión con hermandad de allí. Después, al final del versículo 14, Lucas nos enseña que por fin llegaron a Roma. Pero versículo 15, Lucas dicen que antes de llegar a Roma, ese camino hacia Roma, él narra una situación
una historia. Lo que quiero decir, miembros de Iglesia de Roma escucharon la noticia de Pablo, ellos salieron para recibirlo. O sea, un grupo de hermanos llegaron hasta Foro de Apio, en una ciudad que está distanciado de 70 kilómetros de Roma y estaba de ubicada una ciudad de carretera principal que hacía el Roma. Según la historia, esa carretera, esa ciudad, había muchos hoteles para los viajeros. Y luego otro grupo de miembros de Iglesia Roma llegaron 3 tabernas. Es una ciudad que está en 56 kilómetros, o sea, 70 kilómetros, 56 kilómetros. Ellos, unos 2 grupos de hermanos de Iglesia Roma recibieron a Pablo, le dieron bienvenido. El versículo 16, Pablo llega a Roma y Lucas nos narra, dice que Pablo recibe un privilegio siendo como acusado, no debe esperando un juicio, debería ir a la cárcel, prisión, pero se le permitió tener su domicilio particular. Solamente colocaron un soldado que custodiara y podía recibir visitantes. Bien, hasta aquí una parte llegada hacia Roma. Versículo 17 al 22. ¿Y qué hizo Pablo desde que llegó en Roma? Versículo 17 dice, 3 días más tarde. Ese 3 días Pablo estaba buscando el tiempo que necesitaba para encontrar una casa alquilada. Y después de encontrar esas casas, inmediatamente él comienza a invitar a los líderes de los judíos que vivían en Roma. Pablo le dice por qué él fue acusado, por qué él tuvo que venir a Roma. Y versículo 18 al 20, él aboga, porque para él no quedó otro remedio para apelar ante emperador. Y sin embargo, ese apelar ante emperador no era para acusar contra su nación. Y así él aboga sus situaciones, pero en realidad la intención de Pablo quería predicar a los líderes de judíos. Versículo 21-22. Y los líderes de judíos que vivían en Roma, ellos le dijeron a Pablo que no recibieron ninguna carta, ninguna mala información sobre él. Pero eso es bastante extraño, porque sumo sacerdote y los líderes del judío que estaban en Jerusalén, ellos querían matar a Pablo en Jerusalén, no solamente Jerusalén, sino prosiguió hasta Cesarea. Cesarea, donde está base militar del Imperio Roma, donde estaba gobernador, y todos esos sitios, hasta llegó allí para acusar a Pablo y matarlo, pero no mandaron ninguna noticia mal sobre Pablo a Roma. Puede ser que ellos, los líderes, los judíos y líderes del judío y sacerdotes, sumos sacerdotes, no tenían buena relación con el emperador. Y demás, también puede ser, ellos habían escuchado sobre noticias del barco que estaba el Pablo, que naufragó, después perdieron barco. A lo mejor ellos creyeron que Pablo haya muerto. Bien, de eso los líderes del judío que está en Roma,
no había escuchado ninguna noticia sobre Pablo, sin embargo, quería escuchar de Pablo ese evangelio. Ellos, ese evangelio, llaman, versículo 22, dice, esa secta, lo que quiere decir que vemos una opinión negativa sobre estos. Ese es el contexto general que nosotros hoy leímos. Hoy quiero estudiar sobre tres temas, lo cual quiero compartir con ustedes, tres mensajes que recibí del Señor. Primero, lo que nos enseña hoy, para todos los pastores, ministros, misioneros, necesita ser de la congregación. Vemos el capítulo 15. Pablo dice que cuando él encontró ese dos grupos de hermanos de la congregación de la iglesia de Roma, que llegaron hasta Foro de Apio y tres tabernas. Y después que al verlo a ellos, Pablo dio gracias a Dios. ¿Y qué pasó? Y dicen que cobró ánimo. Mire, Pablo cuando encontró a ellos, alegró mucho y le dio gracias a Dios, cobró ánimo. De realidad, Pablo estaba llegando a Roma como acusado, como crimen, y esperaba un juicio. Y durante ese camino, llegar hasta a Roma, pasó mucha dificultad, náufragos, y bueno, nosotros hemos estudiado estos, capítulo 27, y él pasó mucha dificultad y sufrimiento. Desde luego, cuando llegó a esa isla Malta, después de náufrago, milagrosamente llegaron a esa isla, todo ese grupo, 276 personas, y ahí fue mordido por serpiente venenosa. O sea, el proceso para llegar hasta ahí, Pablo, fue mucha dificultad. Y por eso cuando lo vio de ese dos grupos de los hermanos, cuando le dio a Pablo, le dieron a bienvenido, Pablo cobró ánimos. Lo que Lucas dice, Pablo cobró ánimo, quiere decir que antes de encontrar ese grupo, estaba desanimado. Mire, aunque Pablo estaba siguiendo esa misión de Dios, palabra de Dios, pero puede pasar esa situación. Y mire, como apóstol Pablo, que puede pasar esa situación, desanimar, ser animado. Para los pastores hoy, para nosotros, más necesitamos ser animados por la congregación. Cuando dos grupos que llegaron le dio bienvenido a Pablo, y recibió a Pablo como un soldado triunfado de la guerra. Eso le dio muchas fuerzas y ánimo a Pablo. Mire, para los pastores necesitan ese ánimo de sus congregaciones. El maestro considerado maestro de administración, Peter Drucker, él dijo del liderazgo de la iglesia, es un liderazgo, un trabajo más difícil que existe, todo el liderazgo de profesión, diferente profesión que existe. Porque dice que el mundo del negocio, por lo menos, tiene horario. Él dice que él de ser el líder de la iglesia, como ministro, como pastor, como misionero, mucho más difícil dirigir comercio o negocios. No tiene horario, el comercio tiene horario, pero los pastores
tiene 24 horas, no solo 24 horas del día, sino 365 días tiene que estar pendientes. Sin duda eso da estrés. Ahora, no solo estos, lo que vi, lo sobre profesión de pastor. Dice que pastor, hay más de 400 diferentes profesiones. Tiene que ser desde chofer, ayudar en mudanza, aconsejar, llevar a escuela, oficiar, bueno, de matrimonios y también funeral, servicio, todos. Y dice que hay más de 400 diferentes profesiones. Esto cargas le da dificultades a los pastores. Por eso los pastores necesitan ser animados por sus congregaciones. Ahora, ¿cómo congregación puede animar al pastor? Hay tres cosas lo que quiero compartir a ustedes usando palabra de Dios, la Biblia. Primero, puede orar por los pastores. Pastores necesitan sus oraciones. Sorpresivamente, muchos miembros no saben que el pastor necesita sus oraciones, porque ellos consideran pastor como líder de la iglesia, un cristiano maduro, y no necesita oración de ellos. Pero pastor es igual que todos ustedes. Y igual pastor recibe tentación de Satanás, igual como todos los cristianos. Además, los diablos saben cómo puede causar un problema, tumbar una iglesia. Atacando a su pastor, su líder, es fácil derribar las iglesias. Quiero invitar de Romanos capítulo 15, versículo 30. Vamos a leer. ¿Puede ayudar a leer Elías? Dice así: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pablo le pidió a los hermanos de la iglesia que oren a Dios por él, por mí. Él está pidiendo para que él pueda cumplir bien su ministerio y así los pastores necesitan las oraciones de la congregación. Quiero invitar a todos ustedes ese motivo de oración para sus pastores es siempre fijar algún momento de la semana o del día y orar por ellos. El segundo, hay que obedecer y someter a los pastores, a ellos. Y vamos a ver Hebreo, capítulo 13, versículo 17. Leemos. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ahí dicen obedezcan y someter a ellos. Aquí obedecer no es obedecer cegadamente, porque pastores no son Jesús, no es Señor. El pastor no es de santísimo siervo del Señor, sino es siervo del santísimo Señor. Pero fue llamado por el Señor para dirigir y la congregación, la iglesia, y enseñar la palabra. Por ese cargo, por esa responsabilidad que le dio Dios, hay que respetar a los pastores. Dios, a través del liderazgo del pastor, ministros, quiere ordenar sus iglesias. Y la congregación, ahí Pablo dice, le conviene que ellos hagan esto con alegría, no quejas. El tercero, hay que compartir buenas cosas
con los pastores. Vamos a ver Gálatas, capítulo 6, versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Aquí, ¿por qué Dios a través de Pablo nos dicen que hay que compartir todo lo bueno con los ministros? Porque normalmente cosas difíciles que pasan ustedes y cosa mala no necesita decir, porque todos saben traerle al pastor porque piden ayuda o quiere recibir oración y consejo de los pastores. Pero cuando pasa cosa buena, muchos se olvidan. Pablo estaba diciendo esto no porque él estaba esperando alguna ayuda económicamente, porque Pablo trabajó produciendo, autoabasteciendo su necesidad. Estaba diciendo esto porque él quería cumplir en la misión llamado de Dios, enseñar y predicar la palabra. La iglesia hace obra social, ayuda a los hermanos, pero Pablo está diciendo aquí, los hermanos ya están en maduro en Cristo, en el Señor, tienen que encargarse de ayudar otros hermanos que tienen dificultades. No cargar esto a los pastores. Entonces, los ministros no tendrán suficiente tiempo para dedicar esa enseñanza de la palabra y las oraciones. Por eso Pablo estaba diciendo y hay que compartir y hay que encargárselo. Y como ejemplo de iglesia primitiva de Jerusalén, donde tuvieron que levantar 7 diáconos, que necesitamos acompañar al pastor para edificar la iglesia. Ahora aquí, segundo tema, lo que quiero compartir con ustedes. Toda la dificultad de los cristianos, hay propósito de Dios. Vemos el versículo 16. Cuando Pablo después llegan a Roma, recibe un trato muy especial, un privilegio que no es usual, es totalmente, podría decir, es algo increíble, porque él era acusado, él tenía que quedarse en prisión o un lugar donde está delimitado su libertad, pero él quedó una casa alquilada que él pudo conseguir lo que donde le gustaba a él, y había una custodia de un soldado, pero él podía recibir toda persona que visitaba a él. Además, él podía invitar a la gente a lo que él quería. Eso, para un acusado, quien esperaba un juicio, no es posible. Ahora, entonces, ¿cómo es posible que ocurrió esto? Es porque Pablo cuando salió Cesarea, custodiado por centurión de Judea, de Cesarea, donde estaba gobernador, a llegar hasta Roma, Pablo pasó mucha dificultad. Nosotros, capítulo 27, todo lo que su sufrimiento en naufrago. Y Lucas dice que ha perdido esperanza de vidas. Y al final, Isla Malta fue mordido de una serpiente venenosa. Tenía que morírselo de sentido común. Y todo de persona que Isla estaba esperando, Pablo cayera al piso. Así que Pablo pasó muchas dificultades, riesgo. ¿Y quién estaba mirando esa dificultad de Pablo? ¿Cómo él estaba superando cada situación? Centurión, que tenía responsabilidad de trasladar Pablo desde Cesarea hacia Roma. Centurión, viendo el Pablo, él vio obra de Dios, cómo Dios
obraba vida de Pablo. Dios usó ese centurión y abogó a Pablo, a favor de Pablo, ante emperador, ante Imperio Roma, para poder dar ese privilegios. Fíjate, vemos el versículo 30, es el libro Hecho, capítulo 28, 30. Leemos. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Aquí le dicen, Pablo no solamente quedó ahí de casa alquilada que él alquiló, sino pasó durante 2 años ese privilegio. Y durante 2 años, ¿cuántas personas visitaron a Pablo? Innumerablemente. La iglesia Roma, los miembros y también diferentes personas gentiles, los judíos, fueron ayudados por Pablo. Escucharon a través de Pablo el Evangelio de Jesucristo. Y así que el Pablo pudo tener ese privilegio es porque haya pasado esa dificultad y superando esas dificultades. Por eso, dificultad de los cristianos, Dios usa, Dios hace realizar su plan. Dios bendice a través de esas dificultades a los cristianos. Por eso, hermano, le pregunto, ¿usted tiene dificultades en ese momento, su vida? Debe recordar, hay propósito de Dios. Dios dispone toda esa cosa para bien a quien lo ama. Esa es su palabra. Todo lo que estamos sufriendo, pandemia ahorita, incluyendo pandemia y todas las demás dificultades, existe, hermano, propósito de Dios. Está difícil, no puede comprender, tomen la palabra. Y esa palabra de Dios nos van a levantar y vamos a confiar al Señor. Vemos Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Vemos qué dice sobre Dios. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Si ustedes creen que Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisciente Dios, usted cree en el amor de Dios que fue manifestado en la cruz de Jesucristo, por Jesucristo. Entonces, la dificultad que está teniendo es para bendición futuro que usted va a tener. Así que confiemos que la palabra del Señor hay propósito en sufrimiento, hay propósito de Dios. El tercer motivo, lo que quiero compartir hoy con ustedes es, todo cristiano ama a su nación. Nosotros hoy podemos ver a través de Pablo cómo él ama su pueblo, los judíos, su nación. Versículo 17, Pablo cuando consigue esa casa alquilada en Roma, primero lo que cosa hizo, invitó a los líderes de judíos. Nosotros podemos ver próximo de estudios qué es lo que hizo Pablo a ellos judíos. Pero versículo 20, él decía precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Lo que quiere decir es Pablo está levantando de deseo de los líderes judíos para el Evangelio de Jesús. Mire, libro Hecho, desde capítulo 13, Lucas empezó a escribir sobre
sobre el ministerio de Pablo. Todo ese tiempo, del capítulo 13 hasta final, capítulo 27, 28, él recibe sufrimiento por sus paisanos, por los judíos. Casi toda la dificultad de más de 95% Pablo tuvieron es por propios paisanos. Sin embargo, cada ciudad Pablo cuando entra siempre va a sinagoga, siempre buscan los judíos, comienza a predicar. Como Pablo, todos nosotros debemos amar a nuestro pueblo, nuestras naciones. Dicen, hay un dicho de que cristianismo, evangelio, no hay frontera, pero los cristianos hay patria. Quiero ver momentos sobre el caso de Moisés. Vamos a leer Hebreo capítulo 11, versículo 24 al 25. Leemos. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Qué hace Moisés? Él podía disfrutar como siendo hijo de hija de faraón. Como un príncipe, él podía disfrutar todo ese privilegio. Una nación más poderosa que el tiempo, aquella región palestina de Egipto. Pero sin embargo, él prefirió ser como un pueblo de Dios. Es judío. Como estaba el judío esclavo, él prefirió ser como esclavos. Así, toda la historia de la Biblia, igual historia del mundo, nos enseña de que es fe correcta, produce un patriotismo correcto. Mire, ese sentido, recuperación de Venezuela es solamente posible en el Evangelio. No solo Venezuela, sino toda la nación del mundo, su solución está en evangelios. Cada cristiano de naciones, diferentes naciones, si afera esa cosmovisión bíblica y comienza a vivir como discípulo de Jesús, el mundo va a cambiar. Toda la diferencia derecha e izquierda de la política hoy, racismo o problema de economía social, todo hay respuesta en el Evangelio, en Cristo. Evangelio produce un patriotismo correcto y lo unen a ser juntos, unir las gentes. Mire el problema de Venezuela. El problema de Venezuela ha dividido el país. Diferente, segmentado de todo. Nosotros podemos verle dentro de oposición igual, dividido. Nunca llega a nada. No solamente en Venezuela, yo veo diferentes países, igual de Corea, Estados Unidos o Colombia, o diferentes países, hay diferente grado, pero hay esa segmentación, hay problemas. Fíjate lo que Jesús nos enseña. Lucas nos enseña es cuando Jesús escoge en sus 12 discípulos, 12 apóstoles. Lucas no dice el nombre de esas 12 personas. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Leemos. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El versículo 15
narran dos nombres que nos llama atención. Uno es Mateo, que fue recolector de impuestos. Otro, Simón, dice que llamaban celote. Celote es persona que es extremo patriotista aquel tiempo. Es un grupo que quería recuperar libertad de naciones judías. Y ellos peleaban para estos. Y ellos hacían terrorismo contra el Imperio Romano. Y ellos atacaban, lo mataban, asesinaban a la gente que colaboraba al Imperio Romano. Lo que quiere decir, esa actividad y pensamiento de celote, Simón, en ese caso, Mateo es un enemigo. El Simón celote tenía que matarse de Mateo. Es un enemigo humanamente, pero Jesús, conociéndolo esto, invita a ambos a formar mismos grupos, 12 apóstoles. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar a través del llamamiento de sus discípulos, esos dos personajes que están opuestos? Jesús está diciendo dos mensajes. Primero, a nosotros, todos podemos ser unidos en la fe, en evangelios. El segundo es que podemos ser corregidos. Ese de patriotismo errado puede completar por evangelio un patriotismo correcto. La unidad de Venezuela y solución de Venezuela, hay solución en Cristo. Solamente ese evangelio, una fe correcta, es que puede recuperar a Venezuela. Pedimos en nombre de Jesús que ocurran eso en Venezuela y cada uno de nosotros cumpliendo. Lo que quiero resumir el mensaje de estudio de hoy. Todos los pastores primero necesitamos de ser animados de su congregación. Congregación, orar por pastor y obedecer y someter por la orden que ha puesto Dios. El tercero, y compartir todos los buenos. El segundo tema es toda la dificultad de los cristianos creyentes. Hay propósito de Dios. Dios quiere usar. Dios dispone todas esas cosas para bien. Así que cuando hay dificultad, no hay que desanimar. Hay que creer, aferrar más la palabra y confiar a Dios. El tercero, todos los cristianos aman su nación. Dios le bendiga.